Saludos cordiales. En esta hora, esta es la presentación de la línea de tiempo de la guía de aprendizaje de la tarea 2, evolución de la guitarra, ejercicios de digitación del curso de guitarra con el código 80005, presentado por su servidor, John Jairo Ardila Pinzón, estudiante de la carrera profesional Gestión Deportiva. Muy bien, entremos en materia. La línea de tiempo que he preparado ha sido organizada por medio de diapositivas. Hay 10 hitos en total. Primera parte de esta línea de tiempo. Orígenes prehistóricos antes de la historia escrita. La fecha, todos estos acontecimientos son antes de la historia escrita, o sea, todo lo que hace parte de la prehistoria. Bien. Se establece el principio fundamental de los instrumentos de cuerda, la vibración de una cuerda tensada para producir sonidos. Así se puede decir que era esta primera etapa en la línea de tiempo. Segundo, en la línea de tiempo continuamos con la época de la antigüedad, Grecia y Medio Oriente. Fecha aproximada entre el año 2000 antes de Cristo y el año 500 antes de Cristo. Aquí entran ya algunos instrumentos como la lira, el laúd y la quitara. Estos instrumentos establecieron la base de los instrumentos de cuerda pulsada, incorporando técnicas de ejecución con los dedos y así sucesivamente. Siguiente época en la línea de tiempo, el siglo XIII, la Edad Media. Fecha aproximada del año 1200 al 1299. Durante el reinado de Alfonso X el Sabio, se documentaron diversos instrumentos musicales en las cantigas de Santa María, incluyendo, por supuesto, los instrumentos de cuerda. En este periodo aparecen por primera vez instrumentos denominados como guitarras en registros escritos. Esa es la Edad Media. Cuarto, ubicando la época en esta línea de tiempo, está el siglo XV hasta el siglo XVI, que es el Renacimiento. Fecha, como ya aparece ahí, del siglo XV al siglo XVI, comprende entre el año 1400 y el año 1599. Aquí conocemos a un autor importante que se llama Luis de Milán, fue uno de los principales compositores del Renacimiento, instrumento muy cercano a la guitarra, el vihuela, que era muy similar a la guitarra actual. Muy popular en España, introdujo una estructura y afinación más cercana a la guitarra moderna. Continuamos en esta línea de tiempo, la época del siglo XVI, expansión del modelo de 5 órdenes, ubicada en el siglo XVI, que comprende entre el año 1500 y el 1599. Aquí hay un autor importante que se llama Alonso Mudarra, fue uno de los primeros compositores en escribir música para instrumentos de cuerda. Y ya vemos que el instrumento de cuerda tiene un protagonismo importante. La incorporación de un quinto orden, cuerdas dobles, amplió la posibilidad musical del instrumento, mejorando su rango y riqueza sonora. Continuamos en la línea de tiempo, época del siglo XVII, periodo barroco. Periodo barroco del siglo XVII que comprende entre el año 1600 y 1699. Autor importante de esta época, corrijo, Gaspar Sanz, fue uno de los principales compositores de la guitarra barroca.
Durante el periodo barroco, la guitarra se popularizó ampliamente y dejó de ser un instrumento acompañante a convertirse en un instrumento principal, muy importante para ese periodo barroco. Séptimo, en esta línea de tiempo, la época del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Transición al modelo moderno, que comprende los años 1700 a 1899. El autor importante a destacar es Fernando Sor, que fue uno de los compositores más importantes de esa transición hacia la guitarra moderna. Se abandona progresivamente el sistema de órdenes dobles y se adopta la guitarra de 6 cuerdas simples. Ese fue un avance bien importante para la guitarra. Continuamos en la línea de tiempo y ahora vamos al siglo XIX con la revolución de Antonio Torres, muy importante para lo que es la guitarra moderna. Comprende el año 1800 al año 1899, que es el siglo XIX. Antonio Torres Jurado fue el principal innovador en la construcción de la guitarra clásica moderna. Antonio Torres revolucionó la construcción de esta guitarra al aumentar el tamaño de cuerda y mejorar el sistema de varetaje interno, logrando una mayor proyección y calidad sonora. Este fue el aporte importante de Antonio Torres. Noveno, en esta línea de tiempo, hablamos ahora de finales del siglo XIX y ya parte del siglo XX. Comprende aproximadamente entre el año 1880 y el año 1930. Autor importante a destacar, Francisco Tárrega. Fue clave en la transición hacia la guitarra moderna, desarrollando técnicas interpretativas más refinadas. Ante la limitación de volumen del instrumento, se introdujeron mejoras en la caja de resonancia, el mástil y las cuerdas. Y por último, en esta línea de tiempo para la presentación de esta actividad, ya comprende el siglo XX y el siglo XXI, consolidación y expansión global. Siglo XX, siglo XXI, que comprende desde el año 1900 hasta la actualidad. Autor importante a destacar, Andrés Segovia, que fue fundamentalmente la consolidación de la guitarra como instrumento de concierto en el siglo XX. Gracias a quien Andrés Segovia. La guitarra alcanza reconocimiento como instrumento de concierto a nivel mundial y se diversifica en múltiples géneros musicales como la clásica, flamenco, popular, entre otros. Gracias por el tiempo prestado a esta presentación de la actividad número 2, evolución de la guitarra y ejercicios de digitación del curso de guitarra código 80005, presentado por su servidor, John Jairo Ardila Pinzón.